Hace mucho, pero mucho tiempo, unos griegos dijeron: Oigan, ¿y si fundamos una ciudad justo aquí, en medio del tráfico de barcos? y ¡pum! En 657 a.C. nació Bizancio. Su fundador se llamaba Visa. La ciudad quedó justo donde pasaban todos: comerciantes, soldados, chismosos. Era como un centro comercial, pero del mundo antiguo. Unos siglos después llegaron los romanos. Oye, nos gusta tu ciudad, ahora es nuestra. Y Bizancio pasó a ser parte del Imperio Romano. Pero no fue hasta el año 330 después de Cristo que el emperador Constantino dijo: Roma está viejita y llena de problemas. Mejor me mudo. Y fundó su nueva capital, Constantinopla. Años después llegó Constantino I, un emperador con sueños gigantescos. Voy a reconstruir el Imperio Romano. Haré las mejores leyes del planeta. Y ¡tarán! Crea el Código Constantino, tan importante que hoy en día se usa como base del derecho. Y construiré una iglesia que deje a todos con la boca abierta. Y así nació Santa Sofía, en el año 537 después de Cristo, con una cúpula tan grande que la gente decía: Seguro la pegó con resistal mágico. Logró reconquistar el norte de África, Italia y partes de Hispania, marcando el cenit de la expansión bizantina. Pero no todo fue fácil para Justiniano. Enfrentó desafíos como la peste de Justiniano y las revueltas de la población, como la rebelión de Nica en el año 532 después de Cristo, donde todos gritaban: ¡Abajo, Justiniano! Pero su esposa, Teodora, dijo: ¿Rendirse? ¡Ni loca! Prefiero morir emperatriz que huir como gallina. Y Justiniano se quedó, medio temblando, pero se quedó. Unos cuantos siglos después, en Europa, apareció un rey grandote y barbón, Carlomagno, y se convirtió en el rey de los francos en el año 768 después de Cristo y conquistó medio continente. En el año 800 después de Cristo, el Papa León III lo coronó en Roma. ¡Te nombro emperador de los romanos! Los bizantinos, desde Constantinopla, pusieron cara de: ¿Qué? ¿Perdón? Nosotros ya tenemos ese título. Carlomagno no se preocupó. Él decía: Lo importante es que ahora tenemos escuelas, monjas escribiendo libros y castillos por todos lados. Hasta que se escuchó: Carlomagno ha muerto. En el año 814 después de Cristo. Carlomagno ha muerto. ¿Qué va a pasar? ¡Oh, no! Yo quiero el imperio. Yo también, pero yo lo quiero más. Exclamaban sus nietos. Ok, tengo una idea. Tú te quedas con Francia del Occidente, yo con Francia Media y tú con Francia del Oriente. ¡Sí! ¿Dónde firmamos? Aquí, en el Tratado de Verdún. Año 843 después de Cristo. Y así el imperio carolingio se partió en pedacitos, dando origen a Francia y Alemania. El imperio no era solo palacios y fiestas, también había chismes religiosos. Jesús es solo divino. No, Jesús es divino y humano. No, hereje. ¡Fuera íconos! ¿Y el pueblo? ¡Arriba las imágenes! ¡Dejen a mi virgencita en paz! Y así surge el Gran Cisma en el año 1054, que es la ruptura entre la Iglesia católica y ortodoxa. Soy el Papa y el jefe. No, soy yo el patriarca de Constantinopla. Tus ideas no me gustan. Las tuyas tampoco a mí. ¿Qué es eso de poner pan con levadura? ¿Y qué es eso del Espíritu Santo? Pues entonces te excomulgo. Ya no te reconozco como parte de la Iglesia cristiana. No, yo, como patriarca de Constantinopla, soy quien te excomulga a ti. Y ahora estás fuera de nuestras iglesias. El imperio bizantino aguantó muchos siglos más, pero poco a poco fue perdiendo tierras, hasta que en el año 1453 los turcos otomanos, con cañones gigantes, derribaron las murallas de Constantinopla y el sultán Mehmed II entró victorioso y dijo: Ahora esta ciudad es mía y la iglesia de Santa Sofía se convertirá en mi mezquita. Y así terminó el imperio, después de más de 1000 años de historia.